al doctor Luciano Ortiz Almonacid. Luciano, buen día. Juan Pablo Balsizo, ¿cómo te va? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Luciano, ¿es habitual antecedentes de un procesamiento tan duro y que inmediatamente venga una declaración de incompetencia? No, no es habitual, ¿no? Más porque se trata de una incompetencia por inhibitoria y ahí estaría en juego la garantía del juez natural. O sea, generalmente lo que pasa en tribunales es justamente cuando hay alguna cuestión de competencia y son causas abultadas, lo primero que hace el juez es darle todo el paquete de causas al juez que es competente y no resolver nada, porque justamente puede ser atacada su imparcialidad en el marco de que no es el juez natural de la causa, y en este caso Bonadío lo está aceptando en su procesamiento. O sea que estamos hablando de una situación bastante particular por el procesamiento muy duro, con términos muy ásperos, y al minuto, bueno, los dejo en la gratísima compañía de Julián Ercolini. Sí, es algo no habitual y es algo que puede ser atacado por la Cámara, porque en principio al inhibirse está aceptando cuestiones que las partes habían expuesto, ¿no? Como que él no era el juez competente para resolver este tema y que esta es una causa de desprendimiento de otra. Claro. Entonces, esto está dando lugar claramente a las peticiones exigidas por las partes que decían: ustedes están violando el debido proceso legal adjetivo, usted no puede opinar en esta causa, usted no puede investigar esta causa, además, hechos que se estaban investigando en otra causa, eso está prohibido, eso un juez no lo tiene que hacer, y si lo quiere hacer, primero tiene que resolver las cuestiones de competencia y después sí resolver el fondo de la causa. En este caso es algo inédito, no es algo, es algo raro, y obviamente la figura de que un presidente sea jefe de una asociación ilícita es totalmente cuestionable y ya fue, por ejemplo, resuelta en otros fallos de corte que descartaron totalmente este tipo de figuras contra los representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Eso te quería preguntar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de asociación ilícita y qué otros casos? Yo me acuerdo de Menem con Urso, armas Croacia, Ecuador, Panamá, Venezuela. Me acuerdo de esa figura. Claro, eso fue es muy interesante. Es una figura, bueno, en realidad y Urso utilizó un fallo del doctor David de la Cámara Nacional de Casación. David es uno de los jueces ahora que tiene que renunciar por el tema de la edad, ¿no? Pero usó ese término y la Corte Suprema en el precedente Stan Canelli descartó totalmente ese tipo de utilización de figura, por lo menos para representantes del Poder Ejecutivo, pero principalmente teniendo en cuenta que el tipo penal de asociación ilícita que establece el artículo 210 será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años el que tomase parte de una asociación o banda de 3 o más personas destinadas a cometer delitos por solo el hecho de ser miembro de la asociación. O sea, acá hay un tema de pertenecer en el tiempo a una asociación y de la intención de asociarse para cometer delitos, ¿no? Para los jefes u organizadores de la asociación, el mínimo de pena será de 5 años a prisión o reclusión. Esto es interesante porque también lo que decimos los abogados, muchas veces este tipo de calificaciones que suele pasar en procesamiento contra personas que no son funcionarios se hacen para evitar que se les pueda conceder la excarcelación, porque son tipos penales que arrancan de 5 a 10 años para el jefe y hacen que generalmente, por ejemplo, en una banda que está dedicada, por ejemplo, piratería del asfalto, que el líder de la banda no pueda obtener su libertad. Pero en este caso, cuando hablamos de personas que están cometiendo otro tipo de delitos o se los están imputando de otro tipo de delitos, es importante el que todo delito lo que hace es proteger un bien jurídico. No es solo, o sea, un bien jurídico que está dispuesto en el Código Penal. Y es justamente la norma intenta proteger a ese bien.
Ahora, Luciano, por lo que estás contando, la figura cabe más para procesamientos que para condenas. Totalmente. Hay muy pocas condenas. O sea, hay muchos procesamientos para asociacionistas, pero hay muy poca condena. Inclusive lo que hay también es declaración de inconstitucionalidad de la norma. Hay varios tribunales que han establecido estos precedentes de la norma del artículo 210, entre ellos el Tribunal Oral Federal número 1, en un caso análogo, declaró es el caso Giraudi, la inconstitucionalidad de la figura del artículo 210 de la sociedad ilícita por indeterminación del tipo. En este caso hay que entender que esta figura es una figura que fue establecida por el legislador a principios de este siglo, en la época de Roca. 1903, ¿no? Ley 4189. 1903. Es un poquito, está un poquito vieja, pero lo importante es que se utilizó en los códigos europeos para sancionar a los sindicatos cuando la huelga no era un derecho, sino un delito, que era justo una época histórica, sí, de muchos procesos penales muy duros contra todos los gremios y los huelguistas y los sindicalistas, ¿no? Hoy, si la tomamos al pie de la letra, cualquier abogado penalista que cree por lo menos en el principio de legalidad y el principio de afectación de bienes, que son artículos 18 y 19 de la Constitución, es una figura de por lo menos no clara constitucionalidad, ¿no? Porque es obvio que implica por lo menos que es para que estemos hablando de este tipo de delitos, que se pueda producir alarma colectiva o temor en la población de los delitos que se le están imputando a esta asociación. Tienen que producir alarma colectiva. Y yo, si a mí se me está imputando algo de mis bienes, lavado de activos, de ninguna manera puede decir que estoy cumpliendo con la norma del artículo 210. Luciano, te saluda Noelia Barral Grijera, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué puede decidir la Sala 1 de la Cámara, que es la que tiene que tratar ahora la apelación que estimo presentará la expresidenta en breve, teniendo en cuenta que es la misma sala que en su momento corrió a Bonadío de Otesur, provocando que después el juez inicie esta causa Los Sauces, que es muy parecida a Otesur y por lo cual la defensa lo ha criticado tanto? Sí, y cuando me preguntas qué puede pasar cualquier cosa, porque es algo nunca visto. Claro. Que un juez que es sacado un expediente en Otesur justamente por cometer nulidades y arbitrariedades contra las partes, lo dejen, como fue en esta causa, investigar, y después que este mismo juez se declare incompetente. Es algo inédito y lo que se puede esperar en este tiempo y en un año tan especial como este, cualquier cosa, se puede esperar cualquier cosa. Ahora, jurídicamente, claro, lo que uno debería esperar es que el tribunal nulifique el procesamiento en atención a que Bonadío no podía procesar en los dado que él no era el juez de la causa. Claro. Al declararse incompetente y con el procesamiento hay, no sé, yo conocimiento jurídico muy poco, pero veo cierta incompatibilidad. O procesás o sos incompetente. Tal cual. Es como en el fútbol era el árbitro no designado, ¿no? Claro. Cobró penal. Y bueno, es un tema de lo que puede pasar, me imagino, va a ser una resolución difícil de resolver para los jueces, pero también ellos tienen que ver cuando lo dejaron a Bonadío en la causa. Claro. ¿no? Sí. También son responsables por esto. Y era obvio el resultado, además que, bueno, también hubo dudas acerca de la denuncia y el sorteo del juez. Eso fue denunciado, hay una denuncia penal por el sorteo del juez. Así que, bueno, son temas que no son quizás jurídicos, son más procesales, claro, pero que y un poco políticos, en este caso. Y un poco políticos también, y que lamentablemente para los juristas, quienes nos gusta el derecho, nos perdemos digamos, de nutrirnos de lo jurídico y vemos más cuestiones políticas. Y además,
tengan en cuenta que este procesamiento es muy difícil de hacer en el tiempo que hizo Bonadío. Bonadío no es un juez que uno cuando va a tramitar causas, yo hace años que litigo en el juzgado de Bonadío, no ves resoluciones rápidas, justamente ves causas que no se movilizan, sí, causas atadas. Sin ir más lejos, no incluyó a Julio De Vido en la causa de tragedia de Once. Por ejemplo, o sea, 2012, estamos hablando de tiempos políticos también. O sea, no hablamos solamente de esto, sino cuando, digamos, dejó a Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal, en el caso de la tragedia de Once. Y esta causa no tiene un año todavía, los sauces. No tiene un año y es muy difícil de comprobar esta causa en un año. Si nos ponemos todos, si armáramos un equipo ahora, un juzgado federal, y tratáramos de procesar a Cristina en un año en esta causa, no llegaríamos con los tiempos. Es muy raro, además, tengo entendido, uno de lo que ve es que hubo mucha documentación donde son bienes, la mayoría son bienes declarados, hay contratos de alquiler, si no, entiendo que también hubo allanamientos donde se corroboró que estaban todos los bienes ocupados, que es justamente lo que no sucede cuando uno tiene lavado de activos y bienes. Si uno va a Puerto Madero, hay muchos departamentos, cada vez menos, pero en una época había muchos, que no estaban ocupados, y que tenían quizás alguna denuncia de lavado de activos. En este caso la mayoría están ocupados, ¿no? Y hubo allanamientos también. No sería muy difícil considerar que en tan poco tiempo, habiendo tantos bienes y además para analizar la cuestión de bienes de la expresidenta y su marido, que cabe recordar que tenían 20 inmuebles antes de llegar a la política, antes de 1987. Pues ese tema de bienes creció. Ahora es muy difícil hacer eso en el caso que hizo Bonadío. Me parece que tiempo récord. Y considerar que todo es lavado de activos cuando la mayoría de todos los alquileres se hicieron con cheque. O sea, si uno quiere lavar activos, no lo va a hacer bancarizado, porque es obvio que los organismos de control, como la UIF, me van a denunciar en forma inmediata. Luciano, muchísimas gracias por esta comunicación, por darle contexto jurídico a la resolución de Bonadío. Un abrazo y lo mejor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Luciano Ortiz Almonacid, abogado penalista, charlando con nosotros. Bonadío, Bonadío.